Bueno, hola a todos, yo soy Luciana y la idea de esta clase es hablar un poco de la citometría de flujo, en particular aplicada a los cultivos celulares, en el contexto del curso de posgrado de cultivos celulares que se dicta en la Cátedra de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Como ustedes saben, el citómetro de flujo es una herramienta súper potente que nos permite analizar un montón de propiedades de las células, así que en biología celular y también en inmunología se usa mucho para caracterizar parámetros de células individuales. Esta va a ser la estructura de la clase. La idea es llegar a estos dos últimos puntos, o sea, hablar de la citometría aplicada al análisis del ciclo celular y mostrarles ejemplos de cómo hacer un protocolo de análisis del ciclo celular por citometría y de cómo analizar esos datos. Pero para poder llegar a eso, tenemos que sí o sí primero entender cómo funciona un citómetro, cuáles son los parámetros que se miden y qué información me da cada parámetro, porque sin eso va a ser imposible que después podamos analizar la información de manera correcta. Entonces primero vamos a repasar las partes fundamentales de un citómetro de flujo y cómo funciona. Como vemos en esta imagen, tenemos dos sistemas principales, el sistema de fluidos y el sistema óptico. En cuanto al sistema de fluidos, tenemos a nuestra muestra, que va a ser una suspensión de células o de partículas. Para lo que nos incumbe en este curso a nosotros, van a ser células. Y estas células van a ser dirigidas y llevadas de a una por un fluido con un flujo laminar. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Esto nos va a permitir que las células van a pasar de a una, solitas, en filita, y que interaccionen con el sistema óptico para poder medir distintos parámetros a cada célula de forma individual. Esa es la gran ventaja de la citometría de flujo y lo que hace que esta técnica sea muy potente, que yo puedo evaluar a cada célula de a una, de forma individual. Después tenemos al sistema óptico, que está formado por uno o varios láser que van a atravesar e interaccionar con la muestra. Cuando la luz incida en nuestras células, las células van a dispersar la luz en todas las direcciones, en distintas direcciones, para adelante, para los costados, para atrás, en todas las direcciones. Y esta luz dispersada la vamos a poder detectar gracias a distintos detectores y a un conjunto de espejos y filtro que las van a dirigir hacia los distintos detectores. Estos detectores básicamente podríamos dividirlos en tres. El detector FSC, que está acá abajo, de dispersión frontal. Este detector va a detectar la luz que es dispersada hacia adelante por la muestra. El detector SSC, Side Scatter o de dispersión lateral, que va a detectar la luz dispersada de forma lateral, como lo dice el nombre. Y además tenemos detectores de fluorescencia, que también están dispuestos de forma lateral. Y bueno, si mi muestra yo la marqué con algún reactivo fluorescente, después de que la luz incida sobre la célula, el fluorocromo va a emitir luz de una determinada longitud de onda, entonces gracias a los filtros y espejos, el citómetro va a ser capaz de detectarla. En general suele haber varios detectores de fluorescencia, o sea, varios conjuntos de filtros y espejos, porque esto nos va a permitir detectar varias longitudes de onda, usar varios fluorocromos en nuestras muestras. De hecho, en esta imagen vemos que el citómetro tiene un solo láser y 4 detectores de fluorescencia, pero en realidad existen citómetros súper complejos, con varios láser, muchísimos detectores, y esto va a aumentar la cantidad de fluorocromos que podemos usar al mismo tiempo para marcar a nuestras células. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas partes que están marcadas acá. Vamos primero con el sistema de fluidos. Acá en la animación vemos en el centro una tubuladora central que es por la cual uno inyecta la muestra, que como dijimos es una suspensión de células. Vendría a estar representado por los puntitos rojos acá. Alrededor de esa tubuladura vamos a tener un fluido inerte, en un volumen mucho mayor al de la muestra. Ese fluido se mueve con un flujo laminar. Esto significa que las capas de ese fluido se mueven en líneas paralelas, o sea, sin mezclarse. Al final del recorrido voy a tener un embudo o una tubuladura muy pequeña, muy angosta, de un diámetro que me va a permitir que las células pasen de a una. Entonces, cuando la muestra que inyectamos llega, se choca con el fluido laminar y es dirigida hacia el embudo final, voy a lograr dos cosas. La primera es que las células no se mezclen entre ellas, gracias al flujo laminar, y la segunda es generar una fila de células que pasan de forma individual. La idea es que interaccionen de a una
por el láser. Si el flujo fuera turbulento, las células se moverían de manera caótica, chocarían, pasarían en grupos, y ahí sería imposible obtener datos precisos individuales de cada célula, ¿sí? Bien, habiendo visto el sistema de fluidos, cómo se transporta la muestra, ahora pasamos directo al sistema óptico. Vamos a empezar por dos detectores, que son el FCC y el SCC, porque estos dos parámetros no dependen de si la célula está marcada con un reactivo fluorescente o no. Simplemente dependen de la dispersión de la luz que genera cada célula que va pasando. O sea que cualquier partícula que pase, esté marcada o no, va a tener un valor de FCC y SCC. Estos valores siempre los vamos a tener. Así que ahora vamos a ver bien qué información me da cada uno. Como dijimos, si acá tenemos el láser, el FCC va a medir la dispersión de luz de forma paralela al camino del láser, enfrente. Mientras que el SSC va a medir la dispersión en un ángulo a 90 grados respecto del láser. Entonces estos dos parámetros nos van a dar una primera idea de las características físicas de la célula, que van a ser su tamaño y su complejidad. El FCC mide la dispersión frontal de la luz. Como está puesto enfrente del láser, un componente importante que tiene adelante este detector es esta barra de oscuridad, o le dicen obscuration bar. La función de esta barra es bloquear la luz que viene del láser directamente para evitar que llegue al detector y que se registre como señal. Si no, cuando no hubiera células, también detectaría la señal del láser el detector. Pero cuando una célula pasa por el láser, la luz se va a dispersar alrededor de la barra y ahí sí el detector va a captar la señal, como vemos acá en la animación. Ahora, ¿qué información me da esta señal del FCC? Esta señal va a ser proporcional al tamaño de la célula que pasa. O sea que cuanto más grande es la célula, más grande va a ser la dispersión frontal y más grande va a ser la señal captada por el detector. Y cuanto más chiquita sea la célula, voy a tener menor FSC. Ahora que entendemos cómo funciona este primer detector, vamos a ver cómo se obtienen los datos y cómo se arman los gráficos. Acá en el video pueden ver cómo las células pasan de a una por el láser y el citómetro va registrando el valor de FCC para cada una. Cada célula va a tener un valor de FCC que está en el eje X. Algunas tienen menos, algunas tienen más. Cuando se van acumulando células con el mismo valor de FCC, se van sumando a las anteriores y el gráfico va creciendo en el eje Y. Entonces al final estos valores se convierten en un histograma, que lo que nos muestra es el número de células en función del FCC, que como dijimos reflejaría su tamaño. Para células en cultivo, en general el gráfico resultante se ve como así continuo, con un único pico, donde la mayoría de las células tienen tamaños dentro de un rango promedio, digamos. Pasemos ahora al segundo detector, que es el SSC, o side scattering o dispersión lateral. Este detector dijimos que está dispuesto a 90 grados del láser y fíjense que como está dispuesto a 90 grados y no justo enfrente, no necesita tener esa barra de oscuridad. Entonces, ¿qué información me va a dar el SSC? Me va a dar información sobre la complejidad intracelular de la célula. ¿Por qué? Porque la dispersión lateral que va a tener una célula cuando interactúa con el láser va a depender de si tiene más gránulos, si tiene menos gránulos o la complejidad del núcleo. Todos estos componentes intracelulares van a hacer que la luz se disperse más o se disperse menos. Cuanto más estructuras internas capaces de dispersar la luz tenga la célula, mayor va a ser el SCC. Entonces, finalmente nos da información sobre la complejidad intracelular o también le dicen granularidad. Entonces, nuevamente, a medida que van pasando las células por el láser, voy obteniendo sus correspondientes valores de SCC. Y con esos datos puedo armar un histograma de número de células en función de este parámetro, que vendría a ser su complejidad. Fíjense que en este ejemplo tenemos 3 poblaciones definidas, marcadas. Tenemos una población con una gran cantidad de células, con una complejidad intracelular alta a la derecha, que son estas azules. También tenemos bastante cantidad de células con una complejidad baja, que son estas verdes, y una población chiquita con complejidad intermedia, que son estas rojas. Ahora, ¿qué es lo más potente o lo más útil para poder identificar a la población celular que queremos estudiar?
Bueno, en vez de tener un histograma del SCC y otro del FSC, lo más potente es combinar los dos parámetros en un solo gráfico. Acá abajo podemos ver que está en el eje Y el SSC y en el eje X está el FSC. A veces con uno solo de estos parámetros no es suficiente para distinguir a nuestra población. Por ejemplo, podemos tener células de igual tamaño, pero con diferente granularidad, como vemos acá, que en el forward, si bien me lo distingue de colores, en realidad yo no veo estos colores normalmente. También podemos tener células con la misma granularidad, pero de diferente tamaño. Entonces, al usar los dos parámetros juntos, vamos a tener una visión más completa de las características de las células para poder identificarlas. Esta citometría claramente es una muestra de sangre con poblaciones bien definidas, pero en un cultivo celular no se suele ver así. Ahora en la próxima diapositiva les muestro. Esta parte es importante porque este gráfico de SCC en función de FSC lo vamos a usar en la práctica para seleccionar una población celular nuestra homogénea. Acá tenemos algunos ejemplos de gráficos de SCC en función del FSC para diferentes tipos de muestra. Acá tenemos la muestra de sangre, que es igual a la anterior que les conté. Presenta 3 poblaciones celulares súper claras. Tenemos una población de bajo FSC, o sea, chiquitas, y bajo SSC, o sea, baja complejidad intracelular, que son los linfocitos. Tenemos una población acá de valores intermedios de ambos parámetros, que son los monocitos. Y después tenemos una población que no tiene tanto más de FSC comparado con los monocitos, pero sí tiene un valor muy alto de SSC, porque tiene una gran complejidad intracelular, que son los neutrófilos, que tienen muchísimos gránulos y por eso presentan este valor de SSC. Por otro lado, acá tenemos el gráfico de un tejido, es tejido pulmonar. Este tipo de muestra de tejido suele ser muy heterogénea, así que el gráfico de SSC y FSC no hay una nube marcada, sino que hay una dispersión muy grande, porque bueno, tenemos diferentes tipos celulares, distintos tamaños, distintas complejidades. Y por último tenemos un gráfico de células en cultivo, que es un gráfico más simple, tiene una nube principal bien definida, donde se encuentran la mayoría de las células que son de un único tipo celular, ¿no? Entonces, ahora que ya vimos los detectores FSC y SSC, que podían medirse para cualquier célula o partícula que atravesaba el láser, vamos a pasar a los detectores de fluorescencia. Si yo marqué a mis células con algún fluorocromo específico, voy a poder medirla con el citómetro. Para poder detectar esta fluorescencia, el citómetro se va a valer de un conjunto de espejos y filtros para separar la luz fluorescente emitida por diferentes fluorocromos que yo pueda usar, que van a tener distinta longitud de onda. Es muy parecido a lo que hace un microscopio de fluorescencia cuando uno cambia los filtros, ¿no? La fluorescencia va a ser un parámetro que nos va a permitir hacer análisis específicos. Por ejemplo, si quiero estudiar la expresión de proteínas de superficie o si quiero evaluar el DNA, si quiero evaluar el ciclo celular, como vamos a ver en un ratito. O sea que la información que me dé la fluorescencia va a depender de la molécula marcadora fluorescente que yo esté usando. Bueno, en este histograma podemos ver un ejemplo de una población de células donde se marcó alguna proteína de superficie de esas células con un marcador fluorescente. Y algunas células tienen este marcador y otras no. Si grafico un histograma, las células marcadas me van a aparecer más a la derecha, con valores de fluorescencia mayores, mientras que las células no marcadas me van a aparecer muy cerca de la línea de base. Es un ejemplo este. En este caso nos va a permitir cuantificar cuántas células tienen esa proteína de la superficie y cuántas no. También la intensidad de fluorescencia generada nos va a permitir saber en qué medida expresan esa proteína de superficie. Y bueno, estos datos yo puedo compararlos con los de otras muestras, con distintos tratamientos, imaginemos, y obtener resultados interesantes. Algo que quiero que se lleven es qué parámetros me da el citómetro con respecto a la fluorescencia, porque ahora, como vamos a ver, no me da simplemente un parámetro que se llama fluorescencia, y cómo es que funcionan realmente los detectores de fluorescencia. Los detectores en realidad miden señales eléctricas en el tiempo. Acá vemos un gráfico de la detección de la señal en función del tiempo. Entonces, cuando una célula o partícula marcada con un fluorocromo pasa por el láser, se va a excitar el fluorocromo con la que lo marqué y va a generar una señal fluorescente. Cuanto mayor sea la fluorescencia emitida,
más alto va a ser este pico. A eso los citómetros lo llaman altura del pico. Cuando uno le dan los archivos, este parámetro aparece como FLH, de altura, de height. Se va a corresponder con la intensidad de la fluorescencia. Ahora, ¿qué pasa si la célula tarda más tiempo en pasar por el láser? No vamos a tener un pico más alto, pero vamos a tener un pico más ancho. Va a ser mayor el tiempo durante el cual el detector va a detectar la fluorescencia. A eso el equipo lo llama ancho del pico y en los archivos me aparece como FLW, que viene de width. Y un último parámetro que me da el equipo es el área del pico, el FLA de área, que va a ser el producto entre la altura y el ancho. En general, uno suele usar, cuando quiere obtener el valor final, el área del pico. Pero ¿para qué nos sirven los otros parámetros? ¿Para qué nos sirve esto de poder medir la altura y el ancho en la práctica? Existe un defecto muy común en la citometría, sobre todo si se usa una suspensión de células muy concentrada. ¿Qué es esto? Casos en los que, en lugar de pasar de a uno las células, pasan juntitas por el láser, pasan de a dos. A esto se le llama doblete o incluso tripletes. ¿Qué va a pasar? Cuando pasen, yo obtendría una señal con un área súper grande, porque van a tardar mucho tiempo en pasar y el ancho de ese pico va a ser altísimo. Entonces, gracias a la información del ancho, del pico, del FLW, yo antes de hacer mi análisis final voy a poder distinguir y sacarme de encima a estas células acumuladas en comparación a las células que sí pasaron individualmente, porque la señal de estos acúmulos va a ser anormalmente grande, ¿sí? Esto nos va a servir en la práctica. Bueno, por último de esta sección, quería mostrarles algunos de los usos más comunes de la citometría de flujo. Se usa mucho en inmunofenotipificación para identificar poblaciones celulares específicas en base a los antígenos que expresan en su superficie. Uno puede usar distintos anticuerpos marcados con distintos fluorocromos para detectar esos antígenos e identificar a cada población. Se puede usar para recuento celular. Nos va a permitir contar con precisión la cantidad de células. No necesito marcarlas con ningún fluorocromo. Se puede utilizar para el análisis de la expresión de proteína fluorescente verde. Por ejemplo, si hice estudios con GFP, puedo medir por citometría cuántas células expresan esa proteína y cuán fuerte es la señal. Y por último, en lo que nos vamos a enfocar hoy, que es el análisis de la ploidía. Esto nos permite medir el contenido de ADN en las células para poder evaluar el ciclo celular. En resumen, entonces, ahora ya entendimos cómo funciona un citómetro y qué información me brinda cada parámetro que me da. La dispersión frontal, el FSC, me daba idea del tamaño. La dispersión lateral, el SSC, me daba idea de la complejidad interna o de la granularidad. Y la fluorescencia, en particular el área de la fluorescencia, nos da información específica de nuestra investigación de acuerdo al marcador que estemos usando. Y acá dejé el gráfico de la señal para recordar que el ancho de la fluorescencia nos va a permitir sacarnos de encima los cúmulos de células. Bueno, ahora que ya nos pusimos de acuerdo con las bases de la citometría, vamos a ver cómo usarla para determinar el ciclo celular, para determinar la ploidía. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a estimar el contenido de DNA por cada evento que pasa por el láser del citómetro. ¿Por qué pongo evento? Porque con el protocolo que vamos a ver, vamos a poder evaluar dos cosas. Por un lado, las células que están vivas, que están en las distintas fases del ciclo celular. Y por otro lado, vamos a poder detectar fragmentos celulares, que no son células, por eso pongo eventos, sino que son fragmentos, pedacitos, que podrían ser las células que murieron por apoptosis. Ahora vamos a ver cada una de estas poblaciones en detalle. En cuanto a las células que están en el ciclo celular, repasemos rápido qué pasa en cada fase del ciclo celular. En la fase G1, la célula está creciendo, está realizando sus funciones normales. En este punto también va a censar su entorno y va a decidir si va a dividirse o no. Si todo está en orden, si todo está ok, va a pasar a la siguiente fase. En la fase S, que es la de síntesis de DNA, la célula va a replicar el DNA, va a duplicar todo su material genético para que cuando se divida más adelante, cada célula hija reciba una copia completa del ADN. Después de la fase S tenemos a la fase G2, donde la célula se prepara para la división. En esta fase
Si hubo errores durante la fase S, si es necesario, se hacen reparaciones en el ADN y la célula verifica que esté todo listo para la mitosis. Y por último tenemos a la fase M, donde la célula se prepara para dividir su material genético y su citoplasma entre dos células hijas idénticas, lo cual igual pasa recién al final de esta fase. Entonces, si nos abstraemos a pensar solo en la cantidad de DNA que tendrían las células en las distintas fases del ciclo, las células en G1 van a tener una cantidad de DNA, pongámosle X, que va a depender de la ploididad de las células. Durante la fase S van a estar duplicando su ADN, así que van a tener entre X y el doble de X. Y al terminar la fase X, o sea en la fase G2, ya van a tener el doble de X de ADN. Y en la fase M, bueno, antes de dividirse, siguen teniendo el doble de X, como en G2. Por eso no voy a poder distinguir entre G2 y M en citometría, porque tienen la misma cantidad de ADN, ¿sí? Pero entre todas las otras fases, sí. De esto nos vamos a valer del contenido de ADN en cada célula para poder identificar en qué fase del ciclo se encuentran. Pasamos al otro parámetro que vamos a poder evaluar, que son las células muertas. Como sabrán, existen dos tipos principales de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada, es un proceso muy ordenado. En la apoptosis primero el ADN se condensa y se fragmenta. La célula va a formar estas protuberancias como globos en la superficie, que se llama Blebin, y al final la célula se va a dividir en cuerpos apoptóticos, que vendrían a ser pedazos de la célula original que van a tener fragmentos de ADN y de otros componentes celulares, todo encapsulado adentro rodeado de membrana plasmática, digamos. En cambio, en la necrosis, que es un proceso mucho más descontrolado y se gatilla normalmente como resultado de alguna lesión o de algún agente de daño, la célula se hincha al principio, hay esto que se dice swelling celular, y eventualmente se termina rompiendo. O sea, la membrana plasmática pierde su integridad y el contenido intracelular se libera al extracelular. Por lo cual entonces en la necrosis no tengo una partícula, no tengo un fragmento celular, nada rodeado de membrana, porque la célula se rompió. Por esto es que por citometría no puedo medir la necrosis, pero lo que sí puedo medir es la apoptosis, puedo medir los cuerpos apoptóticos. Si viéramos un cultivo celular de células adherentes, las células vivas que están en el ciclo celular, por ejemplo, van a estar adheridas a la superficie de cultivo. En cambio, por otro lado, los cuerpos apoptóticos tienden a flotar en el medio del cultivo junto con el contenido intracelular si es que hubo necrosis. Esta distribución es importante en cuanto al protocolo porque si quiero estudiar apoptosis, a la hora de cosechar a mis células y prepararlas para la citometría, no me tengo que olvidar de quedarme con el sobrenadante, digamos, con el medio de cultivo también. Entonces, como dijimos, la citometría de flujo me va a permitir analizar cualquier célula o fragmento de célula, por eso me va a permitir analizar tanto a las células vivas que están en el ciclo como a los cuerpos apoptóticos. A diferencia de las células que están ciclando, los cuerpos apoptóticos van a tener un tamaño menor y van a tener una cantidad de DNA menor que las células en G1, ¿no? Menor a ese X que mencionábamos antes. Bueno, ¿cómo preparamos a las células para este análisis? Les vamos a dejar un archivo con el protocolo que usamos nosotros para que puedan entender cómo se realiza la cosecha, que hay que tener en cuenta. Sobre todo hay que tener en cuenta trabajar en un entorno libre de RNasas, cómo hacemos la fijación, que es con etanol al 95, y cómo hacemos la marcación para este análisis. Pero bueno, básicamente el fundamento es que vamos a marcar las células con un fluorocromo que se une estequiométricamente al ADN, como es el iodouro de propidio. Entonces, el citómetro que va a hacer, medir la intensidad de fluorescencia para cada una de las células, y con esto nos va a permitir, nosotros vamos a poder analizar cuántas están en cada fase del ciclo celular. Las células en G1 van a tener una intensidad de fluorescencia X, las células en S van a tener una intensidad de fluorescencia entre X y 2X, y las células en G2M van a tener 2X. Además, si tenemos células apoptóticas, vamos a tener una población con una intensidad de fluorescencia menor que la de G1, porque tienen, digamos, fragmentos del DNA de la célula original. Entonces, de esta forma,
en un mismo experimento podemos analizar el ciclo celular y la apoptosis. Si realizo un histograma del número de células en función de la intensidad de fluorescencia para una línea celular normal, que no está sometida, digamos, a ningún agente dañino, lo que se obtiene en general es algo así, este patrón. A una intensidad de fluorescencia de, en este caso es 2500, pero depende del equipo, depende del tipo celular, ¿no? Es una unidad arbitraria de fluorescencia. En este caso, a 2500 tenemos un pico bastante alto de G1, que nos indica que la mayoría de las células está en esta etapa, lo cual es lo más común para las células en cultivo. Tenemos un valle con menos células a una intensidad entre 2500 y 5000, que vendrían a ser las células en fase S, y acá al final tenemos una última población con una intensidad de fluorescencia de 5000, que es el doble de la fluorescencia que tienen las que están en fase G1, que se va a corresponder con las células en fase G2M. Y por último tenemos una pequeña población con una intensidad menor a 2500, que son los fragmentos celulares o los cuerpos apoptóticos. En general, este es el patrón que dan las células en cultivo. ¿Y para qué me sirve si hay acumulación de células en alguna etapa cuando le hago algún tratamiento a mis células? En realidad esto me da bastante información, sobre todo si yo estoy evaluando la viabilidad y la proliferación de mis células, para saber qué es lo que está pasando. Si veo un aumento de la población en fase G1, probablemente lo que esté pasando es que las condiciones extracelulares no sean adecuadas o que haya daños en el DNA que no le permiten a la célula ni siquiera entrar en fase S. Si veo un aumento de la población en fase S, puede ser que se haya iniciado la replicación, pero que no se haya podido terminar por algún error con los nucleótidos, por algún error durante la síntesis de DNA. Si veo un aumento en la fase G2 y M, puede ser, por ejemplo, porque hubo errores que se detectaron luego de la replicación, pero que no se pudieron reparar, o porque hubo errores durante la mitosis, por ejemplo, si no se ensambló correctamente el uso mitótico. Entonces, si yo veo un cambio en el número de mis células, en la viabilidad, en alguno de esos parámetros celulares, lo puedo complementar con este análisis del ciclo celular para saber para dónde ir, qué es lo que puede estar pasando en mis células. Es un ejemplo. Acá les quería mostrar ejemplos reales de distintas sustancias que pueden afectar el ciclo celular en distintas fases. En el primer ejemplo vemos que la droga usada, lo hacen en distintas concentraciones, detiene el ciclo celular en G1, porque fíjense que aumenta ese pico y el resto de los picos bajan. En el de acá vemos que la droga aumenta muchísimo el pico G2M, y fíjense acá que también aumenta un montonazo el pico de células en sub G0, que se acuerdan que podían ser cuerpos apoptóticos. Y en el último caso, la droga aumenta bastante la fase S. Ven que el valle en las células control, que se ve bien marcado, en las células tratadas se ve muchísimo más alto. Bueno, llegamos al final. Vamos a ver cómo hacer para analizar estos datos en nuestras computadoras. ¿Qué hacer una vez que fui al citómetro? ¿Qué hago con ese archivo? Nosotros usamos el software FlowShow, que es un programa de los más conocidos, pero la verdad es que todos los programas que permiten analizar citometría son muy parecidos, tienen las mismas funciones, los pasos a seguir son los mismos y a lo sumo cambiará dónde están los botones. Lo pueden buscar ustedes este programa o pueden consultarles a los profesores del curso cómo conseguirlo. En las siguientes diapos yo les dejo a ustedes el paso a paso para que ustedes lo tengan, pero en realidad me parece más valioso mostrarles en tiempo real, digamos, un ejemplo ahora en mi computadora en vez de que los vean en las diapos, ¿sí? Bueno, acá tengo dos archivos que son los que nos envían una vez que llevamos las muestras al citómetro. Lo primero que vamos a hacer es cargar los archivos al menú del programa. Para eso lo único que voy a hacer es arrastrarlos ahí directo. Para abrirlos simplemente hacemos doble clic en uno. Vamos al primero, que en realidad es mi control, y vamos a hacerle doble clic. Acá tenemos el gráfico y podemos cambiar qué parámetro vemos en cada eje. Fíjense, como les contaba, todos los parámetros que tengo, ¿no? SCC, FCC y de la fluorescencia tengo varios. ¿Se acuerdan que hablamos del pico? Intensidad, altura, ancho, área, ¿sí? La idea acá, primera, va a ser ver el SSC
en función del FSC. ¿Se acuerdan? Granularidad en función del tamaño. Como trabajamos con una línea celular, fíjense que la población es bastante homogénea. Solo tengo una pequeña porción de células acá abajo más chiquitas, que probablemente sean los fragmentos celulares que les comenté. Entonces, lo que voy a hacer en este punto es recortar, digamos, dos poblaciones. Esto de recortar le llamamos hacer un gate o hacer gating. En primer lugar voy a hacer un gate solo con la nube más densa, que es donde están la mayoría de mis células, que probablemente son las células que están ciclando, para obtener una población homogénea y sacarme de encima las células que se desvíen por mucho, porque son muy grandes o porque son muy complejas. A este gate le voy a poner un nombre. Estas van a ser las células para evaluar ciclo celular, células para ciclo. El segundo recorte que voy a hacer es el mismo recorte, pero voy a incluir esos fragmentos de células muy chiquitas, ¿sí? Que pueden ser esos fragmentos celulares que les conté. Y este recorte le voy a llamar célula ciclo más hipodiploidía. Fíjense que en el menú del programa van apareciendo los gates que fuimos haciendo. Bueno, ahora que ya hice estos dos, vamos a arrancar con el primero, con el de ciclo celular. Si yo le hago doble clic, voy a abrir en otra pestaña solamente ese recorte que hice. Ahora solo con estas células lo que voy a hacer es cambiar la forma en la que veo el gráfico. Voy a cambiar los ejes. Ahora lo que quiero ver es el área de la fluorescencia, que es la intensidad total, ¿se acuerdan? En función del ancho de la fluorescencia, que tenía que ver con cuánto tiempo tardaba en pasar cada célula. Fíjense que acá a la derecha tengo un montón de células con un ancho de fluorescencia anormal, demasiado alto comparado con el resto. Probablemente esas sean células que pasaron juntas, como lo que habíamos hablado antes, así que nuevamente voy a hacer un recorte para no analizar esos cúmulos de células. Voy a quedar solo con esta parte, que si ya uno lo empieza a mirar con amor, vemos que hay una nube acá abajo, esta nubecita, que dice 200 de área de fluorescencia, y tenemos esta otra acá arriba, que dice 400 de área de fluorescencia, y en el medio tenemos estas intermedias. Seguramente estos sean las células en fase G1, en S y en G2M. Bien, entonces habiendo hecho estos dos gates, el primero que hicimos con el gráfico en función de SCC en función de FSC y este que hicimos para sacarnos de encima los dobletes, nos vamos a asegurar de que lo que estamos analizando son las células que tenemos que analizar. No son dobletes, no son tripletes, no son células raras, nada, ¿sí? Es importante limpiar, digamos, de alguna forma la información antes de pasar al análisis final. Entonces lo último que vamos a hacer es abrir este último gate en una ventana nueva, haciendo doble clic, y vamos a cambiar el tipo de gráfico a histograma en función del área de fluorescencia. Y acá tenemos nuestro hermoso gráfico del ciclo celular, que es muy parecido al ejemplo que les mostré en las diapos. Ahora, ¿cómo podemos saber el porcentaje de células en cada etapa? Hay dos formas de calcularlo. Se puede hacer de forma manual o se puede usar un algoritmo que viene disponible en este programa en particular. Para la forma manual, usamos esta herramienta que se llama Gate Range. Y así vamos a seleccionar los distintos picos haciendo clic. Y una vez que lo seleccionamos, directamente arriba nos dice el porcentaje de células en ese rango que seleccioné. Si no, la otra forma es usar uno de los algoritmos disponibles. Para eso lo que tenemos que hacer es volver al menú. Nos paramos sobre la última población, después de todos esos recortes, y vamos a Tools, Cell Cycle. Ahí vamos a seleccionar en el eje X el área de fluorescencia y listo. Este análisis lo que hace es usar modelos matemáticos que estiman el porcentaje de células en cada fase y la verdad que es el recomendado. Acá al costadito nos figura el porcentaje calculado para cada etapa. Para lo que tiene de limitación, digamos, es que para usar estos modelos tenemos que haber limpiado bien los datos de nuestras muestras en los gatings anteriores. Otra cosa importante acá es que este análisis no lo puede hacer el programa si tuviéramos acá los fragmentos celulares, sobre todo si tengo muchos en realidad, porque ya con el algoritmo matemático solo tiene en cuenta que hay tres fases, G1, S y G2M. Entonces, si tuviéramos las células, los fragmentos de células acá, o si tuviéramos
no sé, un ciclo celular muy anormal, ya ahí le va a costar más al algoritmo funcionar. Bueno, entonces, una vez que terminamos este análisis, lo que tendríamos que hacer es repetir los mismos pasos, pero ahora con la población que incluye a las células pequeñas, que no son células, que son fragmentos celulares. En este caso, hago todos los gates y finalmente lo que tengo que hacer es el análisis manual de las células en sub G0, porque como les contaba, el algoritmo no tiene en cuenta que existe esta fase sub G0, ¿no? Y esto lo que me va a permitir después graficar es cuántas células hay en fase sub G0, que podrían ser apoptóticas, versus cuántas hay en el ciclo celular. Y esto lo puedo comparar entre distintas muestras. Algo que está muy bueno es que al terminar el análisis para una muestra, puedo directamente copiar todo lo que hice a otras muestras. Para eso me posiciono sobre el primer gate, ahí puedo copiar con control C desde el teclado, acá arriba todo el análisis, después me paro sobre otra muestra y con control B pego todo el análisis. Esto está buenísimo porque me permite analizar muestras muy rápidamente y usando exactamente el mismo gating que fui haciendo, ¿no? Bueno, acá finalmente les muestro lo que obtuve para las dos muestras. Tengo mi control y mi tratada, donde, bueno, claramente se ve el aumento en fase S, ¿no? Bueno, llegamos al final. Gracias por escucharme, espero que les haya servido y que puedan usar la citometría en sus proyectos y también que hayan aprendido y que se sientan seguros con el vocabulario cuando lleven muestras al citómetro o cuando las tengan que procesar ustedes. Les recomiendo leer el protocolo experimental que les vamos a dejar y voy a ver de dejarles un archivo de prueba para que si tienen el programa practiquen y cualquier duda nos pueden consultar.